Y hay varios temas que queremos tratar justamente con el ministro de Trabajo, el abogado Óscar Mercado, a quien lo tenemos acá ya en los estudios de Hora 23. Qué placer. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vania. Muy buenas noches también a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Le decía hace un momento de que tenemos muchos temas para abordar hoy. Empecemos, por favor, hablando del feriado de este 22 de enero. Ya es oficial. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Va a trabajar? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Van a trabajar o no lo harán? Bueno, el día de mañana, estimo yo, vamos a estar ya emitiendo el comunicado que tradicionalmente emite el Ministerio para que el país conozca las condiciones en las que se llevan a cabo los feriados. Se ha confirmado, como lo habían anunciado desde el Ministerio de la Presidencia, el respeto al feriado del 22 de enero, y el decreto que establece ese feriado establece también la suspensión de actividades públicas y privadas. Por lo tanto, el respeto va a ser pleno. Se van a suspender actividades públicas, actividades privadas. Los pormenores van a estar establecidos, por supuesto, en el comunicado. Sin embargo, como también ya se ha mencionado, nosotros que estamos comprometidos con el gobierno, los ministros particularmente, no podemos perder ni un día de trabajo. El gobierno de transición requiere que estemos en permanente actividad. Por lo tanto, ese día va a ser para nosotros también un día normal. Vamos a asistir a nuestras fuentes para poder avanzar en todo lo que se pueda avanzar de acuerdo a nuestras responsabilidades y obligaciones. Pero debe quedar claro, para que no haya dudas en la ciudadanía, es un feriado con suspensión de actividades públicas y privadas. Ahora, este día van a haber actividades especiales. La Presidente va a dar un informe, un mensaje. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, no se ha definido que vaya a ser un informe. En todo caso, es muy probable, esto lo tendrá que confirmar la cartera correspondiente, probablemente haga una conferencia de prensa y exprese un mensaje al país. El informe debe ser presentado el 6 de agosto como corresponde. Por lo tanto, la agenda que se establezca para ese día de la Presidenta tiene que ser establecido por el Ministerio de la Presidencia, y ellos seguramente lo anunciarán. Pero entiendo que en todo caso, si hay algún pronunciamiento, va a ser a partir de una conferencia y un mensaje al país, pero no un informe. Muy bien, ratificamos entonces, es feriado este próximo 22 de enero. Hablemos de otros temas, y algo que le interesa a todo el país es el incremento salarial. ¿Cómo van las negociaciones? Bueno, no se ha empezado la conversación de este tema aún. Entiendo de que la Central Obrera Boliviana ha empezado un proceso de concentración, si se quiere, de las demandas de los diferentes sectores que lo componen. Entiendo que hasta fin de mes van a estar elaborando su pliego petitorio, entre lo que se incorpora normalmente el tema del incremento salarial. Seguramente lo presentarán también oportunamente al gobierno, y a partir de ello nosotros empezaremos las acciones que corresponden. Lo que corresponde en estos casos es que primero podamos tener una reunión con todos los ministros cuyas carteras están involucradas en esta temática, por ejemplo, economía, planificación, presidencia, trabajo, para evaluar ese pliego petitorio, entre ellos el tema del incremento salarial, y empezar a establecer la posición del gobierno. Sin embargo, es bueno tener en cuenta, Vania, de que hay que evaluar, creo yo, en principio, si corresponde empezar el diálogo sobre este tema, sabiendo de que ya hay una fecha establecida también para las elecciones, que es el 3 de mayo, y que una decisión respecto al incremento salarial compromete por toda la gestión, por todo el año. Entonces yo creo que una de las primeras evaluaciones que vamos a tener que hacer en gabinete, y obviamente concertarlo también con las organizaciones sociales, es si corresponde abordar efectivamente ese tema inmediatamente. Si correspondiera, estoy seguro de que el gobierno presentará también su posición de acuerdo a las posibilidades del país. Porque los trabajadores van a esperar en su día recibir esta noticia, ¿no? Como comúnmente se hacía. Bueno, se ha generado en los últimos años, no es un mandato legal, no existe ninguna norma que establezca que el 1 de mayo tenga que hacerse este anuncio, pero sí, en los últimos años se lo ha hecho. Vamos a ver nosotros, repito, si corresponde mantener todo ello, y si correspondiera, bueno, vamos a estar en esa lógica. El gobierno de transición va a tomar las decisiones que tenga que tomar, lo va a hacer siempre de manera dialogada, de manera concertada, pero también sabiendo de que somos un gobierno de transición, que tenemos misiones específicas que nos encomendó al pueblo boliviano. Ahora, ustedes sí están escuchando algunos sectores que ya se están pronunciando, ¿no? Hay algunos sectores que hablan de un incremento superior al 10%. Hay otros que piden que se congele el incremento salarial para este año, no así el incremento al haber básico.
¿Qué sucedería en ese caso? Y la pregunta a la que le quiero hacer es, ¿el país está en condiciones como para un incremento salarial superior al del año pasado? A ver, primero que una lógica de acción en este tema, si corresponde verlo, repito e insisto, es que tiene que estar relacionado primero a las posibilidades del sector público. Y eso lo vamos a tener que conversar con planificación y con economía. Pero en el tema del sector privado también hay que hacer las consultas correspondientes como establecen convenios internacionales con todos los sectores involucrados. Por supuesto hay que escuchar las demandas del sector laboral, pero también hay que escuchar al sector empleador, al sector productivo, al que genera las posibilidades de empleo también en el país. No sé si se generará una mesa tripartita, ¿no? Habrá que ver si hay las condiciones para ello, pero de que se va a escuchar, consultar, conversar, dialogar con todos los sectores involucrados, se lo va a hacer, porque lo menos que podemos hacer nosotros es consultar estos temas, porque no queremos incurrir en abusos, en arbitrariedades, en atropellos que han cansado al país, y tomar decisiones unilaterales o simplemente bilaterales sin consultar a todos los afectados es una suerte de abuso y arbitrariedad. Por lo tanto, vamos a generar todos los escenarios de diálogo que sean posibles. El sector privado ha pedido que se abrogue el decreto de esfuerzo por Bolivia, hablando del segundo aguinaldo. ¿Le corresponde a este gobierno de transición o más bien al gobierno que va a ser elegido? Bueno, esa es una valoración que normalmente se lo hace a medio término de gestión, después de medio año. Yo creo que eso es un tema que no está en agenda, no está en debate, no está en discusión. No creo que valga la pena ponerlo tampoco. Eso es algo que en el mejor de los casos tendrá que ser evaluado por el nuevo gobierno. No, pues si estamos nosotros evaluando la posibilidad de considerar este diálogo del incremento salarial por estas razones electorales y la situación tan compleja en la que tiene el país, por la que ha pasado el país, bueno, introducir este otro elemento más puede ser absolutamente distorsionador. Por lo tanto, yo creo que esto le corresponde en todo caso al nuevo gobierno. Y veremos qué pasa, ¿no? Hablemos ahora del trabajo que ustedes están desempeñando. Claro que sí. ¿Cómo han recibido el Ministerio de Trabajo? Bueno, hemos recibido un ministerio, primero en condiciones muy adversas. Usted recordará, Vania, que el Ministerio de Trabajo ha sido el último ministerio en ser completado. Por lo tanto, hemos tenido la cefalía del ministro de Trabajo mucho tiempo y de varias autoridades del ministerio, lo que generó una suerte de caos administrativo. Hay una infinidad de trámites que ve el ministerio y que se fueron acumulando. ¿Se fueron sin dejar informes? En muchos casos sí, estamos nosotros ya esperando los informes de las instancias correspondientes del propio ministerio para ver el grado de responsabilidad. Han habido funcionarios que simplemente han dejado de asistir a su fuente laboral, lo que eso constituye, por supuesto, abandono y tiene una serie de responsabilidades. En otros casos se está valorando el nivel de responsabilidad que puedan haber tenido por una suerte de asistencia intermitente a su fuente laboral. Esto está ya en las instancias del ministerio. Una vez que recibamos los informes, en función de ellos accionaremos lo que corresponda accionar. Entonces, en esa lógica es que hemos recibido un ministerio bastante desordenado, que ha tomado tiempo ordenarlo, pero además en una época del año muy especial para el ministerio, que es fin de año, cuando hay que ver aguinaldos, hay que ver el tema de finiquitos, visaciones de contratos y bueno, una gran parte de los servicios que prestamos se concentran en diciembre. Entonces, nuestra primera labor ha sido normalizar la atención, que eso era fundamental para nosotros, y en su momento despejar la duda del aguinaldo. Recordarás, Vania, que los primeros días de diciembre había duda, porque habían sectores que decían la crisis no permite que paguemos. Bueno, nosotros ahí tuvimos que actuar sacando una disposición del ministerio que tranquilice a la ciudadanía y obligue a todos a cumplir la ley, la norma, ¿no? Más allá de las circunstancias por las que habíamos pasado. Entonces, esas han sido las labores, si se quiere, inmediatas. Ya resuelto ese tema, hemos empezado un proceso de evaluación de las estructuras del ministerio, del propio personal de confianza. Hemos empezado a definir las acciones estratégicas, siempre teniendo en cuenta que somos parte de un gobierno de transición de corto plazo, pero muy conscientes también de que hay que hacer gestión, de que más allá de que estamos cumpliendo con los mandatos específicos de convocar a elecciones, que ya se ha avanzado en eso muchísimo, de pacificar el país, que se está trabajando en eso permanentemente, hay que hacer gestión. Y parte de la gestión es hacer que las instituciones del Estado, los ministerios, las empresas del Estado, retomen su normalidad, pero además lo hagan en una lógica institucional.
no como sucedía con el régimen anterior, en una lógica de toma de decisiones en función de intereses político-partidarios, decisiones ideologizadas. No, tiene que haber una toma de decisiones estrictamente sujeta en la norma, en la ley, en los reglamentos, más allá de estos temas político-partidarios. Yo creo que si logramos establecer esta nueva dinámica del funcionamiento de las instituciones públicas, habremos avanzado y habremos aportado como gobierno de transición. Uno de sus trabajos también es velar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, en esta lógica, se están haciendo evaluaciones, auditorías, se está haciendo informes también de lo que podría estar ocurriendo con empresas chinas, por ejemplo. Hay otros casos, pero nos centremos en eso. Sí, por muchos años hemos tenido denuncias de que empresas extranjeras, particularmente chinas, estarían incumpliendo normas laborales. La propia presidenta Yadine Áñez, en su accionar parlamentario junto con otros senadores, se concentraron mucho en estas investigaciones. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es profundizar esas investigaciones y esas preocupaciones. Y a raíz de ello es que hace un par de días una comisión de alto nivel del Ministerio de Trabajo, encabezada por el propio director nacional de Trabajo, Sergio Cardoso, se ha hecho presente en una zona en la que están trabajando muchas de estas empresas. Primero para corroborar las denuncias que se han prolongado en el tiempo, han sido consecutivas ellas, pero también para reunirse con los trabajadores y también hablar con los representantes legales de las empresas. Ya están más de 2 días en el lugar, tenemos algún informe preliminar, esperamos nosotros que sus informes definitivos los tengamos en las próximas horas y por supuesto lo anunciaremos, porque es una obligación del Estado boliviano el hecho de verificar que nuestros connacionales, nuestros compatriotas, bueno, o cualquiera que esté trabajando en el país, tenga la garantía del cumplimiento de los derechos laborales. Ministro, ya para cerrar, por favor, cortito. Claro sí. Este tema nos interesa a todos los bolivianos, el tema del empleo, ¿no? Hay un programa muy interesante. Sí, estamos, bueno, nosotros queremos no solo que se nos identifique como el ministerio que ve los temas de orden sindical, y no solo los temas de orden laboral. Gran parte de nuestra actividad se genera en el tema de empleo, de generación de empleo, de empleabilidad, y es algo en el que estamos trabajando intensamente. Nosotros queremos que como ministerio se intensifique nuestra labor en empleabilidad, y para ello estamos retomando con mucha fuerza un convenio que se tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, que es el programa de apoyo al empleo, para profundizarlo en los 9 departamentos, para acentuar su trabajo. ¿Y esto en qué consiste? En generar bolsas de buscadores de trabajo y bolsas de requerimientos de los empleadores para contactarlos. ¿Qué hace este programa? Paga un subsidio de los primeros 3 a 6 meses de este empleo que se generaría con ello, y permite de que los bolivianos tengan estas oportunidades. La empresa se beneficia porque tiene un trabajador. Si se dan las condiciones, el trabajador puede quedarse de manera permanente. Bueno, y si no se dan las condiciones, se genera una suerte de certificado de experticia, de capacidades, de competencias que también le sirven para su currículum. Entonces vamos a intensificar nuestro trabajo en empleo. Queremos que esa sea la marca de esta corta gestión de transición, hacer que el Ministerio de Trabajo también ayude a conseguir trabajo. Y vamos a estar muy pendientes. Todos los bolivianos lo que queremos es un empleo, un trabajo estable, no un informal, ¿no es cierto? Como se ha registrado en el país. Gracias, ministro, por su visita. Muchísimas gracias, Vania. Muy buenas noches a toda la audiencia y gracias por la